Y si la pregunta más grande de toda la humanidad no fuera solo filosofía, sino física pura, y si el universo no necesitara un creador externo ni una chispa misteriosa para existir, sino que simplemente emergiera de las propias leyes que ya conocemos, esa es la clase de pregunta que me han hecho una y otra vez, en cenas, en conferencias, incluso en conversaciones breves en un ascensor, y siempre vuelve la misma inquietud. ¿Puede la ciencia explicar realmente de dónde vino todo? ¿O por qué existe algo en lugar de nada? Esta no es una curiosidad superficial. Es una pregunta que se sitúa justo en la frontera entre lo que podemos medir y lo que apenas podemos comprender. A lo largo de mi vida como físico, he trabajado con ideas complejas como las cuerdas, las branas y la curvatura del espacio-tiempo, pero ninguna de esas ideas es tan inquietante como esta, el origen mismo del universo, porque aquí la física deja de ser solo una herramienta para describir el movimiento de las cosas y empieza a acercarse a una de las cuestiones más profundas de la existencia humana. Quiero dejar algo claro desde el principio. La física no está aquí para demostrar o refutar la existencia de Dios. Ese no es su objetivo ni su campo de trabajo. Lo que sí puede hacer, y lo que hace de forma extraordinaria, es ofrecernos modelos matemáticos, teorías comprobadas y predicciones que nos permiten imaginar cómo un universo como el nuestro podría surgir sin necesidad de una causa externa. Y aunque esto pueda sonar sencillo, las implicaciones son profundamente extrañas y al mismo tiempo fascinantes. Durante la mayor parte de la historia humana, el origen del cosmos perteneció al terreno de la religión, la mitología y la filosofía. Cada civilización creó sus propias historias de creación, explicando el comienzo de todo a través de dioses, fuerzas primordiales o principios eternos. La física, en cambio, se ocupaba de cosas mucho más concretas: la caída de una manzana, el movimiento de los planetas, el funcionamiento de las máquinas. El inicio del universo era un territorio completamente fuera de su alcance. Pero en el último siglo ocurrió algo que cambió todo esto. La física comenzó a expandir sus límites de una manera inesperada. Ya no solo describía lo visible o lo cotidiano, sino que empezó a construir teorías capaces de explicar el universo a gran escala, usando matemáticas precisas y observaciones verificables. Y poco a poco, la pregunta sobre el origen del universo dejó de ser exclusivamente filosófica para convertirse también en una cuestión científica. Lo más sorprendente es que estas nuevas ideas no se basan en especulación libre, sino en estructuras matemáticas sólidas. Nos obligan a mirar el universo no como algo dado desde fuera, sino como un sistema que podría explicarse a sí mismo bajo ciertas condiciones. Y aunque esto no significa que tengamos una respuesta definitiva, sí nos abre una puerta completamente nueva hacia la comprensión de la realidad. A medida que avancemos en esta idea, vamos a descubrir conceptos que desafían nuestra intuición. Un universo que podría expandirse desde un estado extremo, la posibilidad de que el espacio mismo tenga un origen y modelos que sugieren que el cosmos no necesita un antes en el sentido tradicional. Pero para llegar ahí, primero necesitamos entender cómo la ciencia llegó a estas conclusiones. Y todo comienza con una observación simple pero revolucionaria. El universo no es estático, está en movimiento. Todo comenzó con una observación que al principio parecía casi insignificante, pero que terminó cambiando nuestra comprensión del universo para siempre. Cuando los astrónomos empezaron a observar galaxias lejanas, notaron algo extraño. Todas se estaban alejando de nosotros. No solo eso, cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido se alejaba. Esto era desconcertante, porque si solo viéramos este fenómeno desde un único punto, podríamos pensar que estamos en el centro del universo. Pero aquí viene lo realmente sorprendente. No importa desde qué galaxia observes, el mismo efecto se repite. Todo parece alejarse de todo lo demás. Esto solo tiene sentido si no son las galaxias las que se mueven a través del espacio, sino si es el propio espacio el que se está expandiendo, como una tela invisible que se estira, haciendo que todo lo que contiene se aleje entre sí. Una analogía útil es imaginar la superficie de un globo inflándose. No es que los puntos se muevan sobre la superficie de forma independiente, es que la superficie misma crece. Y si hoy el universo se está expandiendo, entonces si retrocedemos en el tiempo, todo debía estar mucho más cerca. Siguiendo esa lógica hacia atrás lo suficiente, llegamos a un momento en el que toda la materia, toda la energía y todo el espacio estaban concentrados en un estado extremadamente pequeño y denso. A esto lo llamamos Big Bang. Pero aquí hay algo importante que mucha gente malinterpreta. El Big Bang no fue una explosión dentro del espacio,
fue la expansión del propio espacio. No ocurrió en un lugar específico, porque en ese momento no existía un lugar como lo entendemos hoy. Esto lleva inevitablemente a una pregunta natural: ¿qué lo causó? Pero antes de responder eso, debemos entender algo más profundo sobre la física. La ciencia es extremadamente buena describiendo cómo evolucionan los sistemas cuando ya existen condiciones iniciales. Pero cuando intentamos preguntar qué había antes del inicio del tiempo mismo, entramos en un terreno donde nuestras intuiciones dejan de funcionar. Y es aquí donde la física moderna empieza a volverse realmente extraña y fascinante, porque las leyes de la mecánica cuántica y la relatividad general nos sugieren algo sorprendente. Tal vez el universo no necesite una causa tradicional. Para entender esta idea, necesitamos entrar en uno de los mundos más extraños de la ciencia, la mecánica cuántica. En este nivel microscópico, las reglas que gobiernan nuestra vida diaria simplemente dejan de funcionar como esperamos. En el vacío cuántico, el nada no es realmente nada. Está lleno de actividad constante, fluctuaciones invisibles y campos energéticos que nunca se detienen. Partículas pueden aparecer espontáneamente, existir por un instante diminuto y luego desaparecer. Estas son las llamadas partículas virtuales. Aunque su existencia es breve, no son simples ilusiones. Tienen efectos reales y medibles en el universo. Influyen en los átomos, afectan la energía del espacio vacío y forman parte del tejido fundamental de la realidad. Esto es posible gracias a un principio fundamental de la mecánica cuántica: el principio de incertidumbre. Este principio establece que no podemos conocer con precisión absoluta tanto la energía como el tiempo de un sistema al mismo tiempo. En intervalos extremadamente pequeños, el universo permite fluctuaciones de energía, y aquí es donde surge una idea audaz. Si partículas pueden aparecer del vacío, ¿podría algo mucho más grande hacer lo mismo? ¿Podría un universo entero surgir como una fluctuación cuántica? A primera vista, esto parece imposible. Un universo entero contiene cantidades inmensas de energía, pero aquí la física da un giro sorprendente gracias a la relatividad general. La energía gravitacional es negativa. Esto significa que la energía positiva de la materia y la energía negativa de la gravedad podrían equilibrarse. En algunos modelos, el total del universo podría ser exactamente cero, como una cuenta bancaria donde lo que debes y lo que tienes se cancelan perfectamente. Si esto es cierto, entonces el universo podría no haber costado energía en absoluto. Y eso cambia por completo la pregunta. Quizás el universo no necesitó ser creado, porque no había nada que impedir su aparición. A partir de esta idea, surge una posibilidad aún más profunda: que el universo no solo pueda existir sin causa externa, sino que incluso podría describirse completamente mediante leyes cuánticas. Algunos físicos han propuesto que el universo entero puede ser tratado como un sistema cuántico. Igual que una partícula tiene una función de onda que describe sus posibles estados, el universo también podría tener una función de onda que describe todas sus posibilidades. Esto lleva a una idea extraordinaria. El universo no tendría una única historia fija, sino múltiples posibles historias al mismo tiempo, como si todas coexistieran en un estado de superposición. En este marco, el universo podría no tener un único comienzo definido. En lugar de eso, su origen podría ser una mezcla de probabilidades, donde diferentes versiones de la historia cósmica existen simultáneamente hasta que una de ellas se manifiesta como nuestra realidad. Esto abre la puerta a interpretaciones profundas y, en algunos casos, controvertidas. Algunos físicos sugieren que el universo completo podría existir en múltiples ramas simultáneamente, mientras que otros proponen que existe una transición cuántica desde la nada hacia algo. Una de las ideas más influyentes en este campo es la propuesta de no frontera, que sugiere que el universo no tiene un punto inicial singular. En lugar de un comienzo abrupto, el tiempo mismo podría emerger suavemente junto con el espacio. En este modelo, no existe un antes del universo en el sentido tradicional. Igual que no existe un punto más al sur del polo sur, no habría un momento previo al inicio del tiempo. El concepto mismo de antes pierde significado. Esto no elimina el misterio del origen, pero lo transforma por completo. Ya no hablamos de una explosión inicial, sino de un proceso matemático, donde el universo simplemente comienza a existir como una estructura completa y autoconsistente. Cuando juntamos todas estas ideas, el panorama que emerge es profundamente sorprendente. La física moderna no nos da una respuesta final sobre el origen del universo, pero sí nos ofrece algo igual de poderoso: un conjunto de teorías que hacen posible imaginar un cosmos que no necesita una causa externa.
Esto no significa que el misterio haya desaparecido. Al contrario, se ha vuelto aún más profundo, porque si el universo puede surgir de leyes físicas, entonces la siguiente pregunta inevitable es, ¿de dónde vienen esas leyes? La física puede explicar cómo evoluciona el universo, cómo se expande, cómo forma galaxias y estrellas. Puede incluso proponer modelos en los que el propio espacio-tiempo emerge de procesos cuánticos. Pero cuando preguntamos por el origen de las reglas mismas que hacen todo esto posible, entramos en un territorio distinto. También aparece otro gran misterio, la aparente precisión de las constantes del universo. Si cambias ligeramente los valores fundamentales de la física, el universo se vuelve incapaz de formar estructuras complejas. No habría estrellas, ni átomos estables, ni vida. ¿Por qué estos valores son los que son? Algunas respuestas sugieren el azar, otras proponen la existencia de múltiples universos donde cada uno tiene diferentes leyes. También hay teorías que buscan principios más profundos aún no descubiertos. Y finalmente, hay interpretaciones que van más allá de la física, proponiendo que estas condiciones podrían ser el resultado de una intención consciente. La ciencia, sin embargo, solo puede explorar las primeras posibilidades, no confirmar la última. Esto nos deja en una posición muy particular. La física puede explicar mucho, quizá incluso cómo el universo pudo surgir sin intervención externa, pero no puede responder por completo a la pregunta de por qué existen las leyes mismas. Y así, mientras más profundizamos en el cosmos, más evidente se vuelve una cosa. Cada respuesta abre nuevas preguntas y cada misterio resuelto revela uno aún más grande detrás. Y aquí es exactamente donde todo se vuelve más profundo de lo que muchas personas esperan. Porque después de explorar universos cuánticos, fluctuaciones del vacío, espacio-tiempo emergente y modelos matemáticos que describen un cosmos autoconsistente, todavía queda una sensación inevitable. La explicación no está cerrada, solo se ha expandido. La física moderna, en su forma más avanzada, nos ha llevado a un punto increíble. Nos muestra que el universo podría no necesitar una causa externa, en el sentido clásico. Podría surgir de leyes cuánticas, de geometrías del espacio-tiempo, de procesos matemáticos que no requieren un empujón inicial. Pero incluso si aceptamos todos estos modelos, la pregunta más difícil no desaparece, simplemente cambia de forma, porque ahora ya no preguntamos solo cómo empezó el universo, sino algo más profundo. ¿Por qué existen estas leyes en absoluto? ¿Por qué hay estructuras matemáticas que permiten la existencia de algo en lugar de nada? ¿Y por qué esas estructuras tienen este orden específico y no otro? Aquí es donde la física empieza a tocar sus propios límites. Puede describir el comportamiento del universo con una precisión impresionante. Puede predecir galaxias, partículas, expansión cósmica y hasta fluctuaciones del vacío. Pero cuando intentamos ir más allá y preguntar por el origen último de las propias reglas, entramos en una zona donde la ciencia ya no tiene respuestas definitivas. Y eso no es un fracaso de la física. En realidad, es una de sus mayores fortalezas. Reconocer hasta dónde puede llegar y dónde comienza otra forma de interrogación. Porque cada vez que pensamos haber llegado al final de una explicación, el universo nos muestra una capa más profunda de estructura, de orden, de misterio. Incluso conceptos como el vacío cuántico, que al principio parecen representar nada, resultan ser algo extremadamente rico. Campos, fluctuaciones, energía latente, todo esto nos obliga a replantear qué significa realmente nada. Y si el nada ya contiene leyes, potencial y estructura, entonces la frontera entre existencia y no existencia se vuelve mucho más difusa de lo que nuestra intuición puede manejar. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Cuanto más entendemos el universo, más sofisticada se vuelve la pregunta original. No desaparece, se transforma. Y en ese proceso, la idea de un comienzo simple, de una explicación única y definitiva, empieza a desvanecerse. Algunos interpretan esto como una apertura hacia lo filosófico o lo espiritual. Otros lo ven como una señal de que todavía nos falta una teoría más profunda, una que unifique la gravedad cuántica y el origen del espacio-tiempo. Ambas perspectivas siguen vivas dentro del debate científico actual. Lo que está claro es que no tenemos la última palabra, y quizá ese sea el punto más importante de todos. El universo no solo es vasto en tamaño, también lo es en comprensión. Cada respuesta científica no cierra una puerta, sino que abre varias más. Cada teoría no elimina el misterio, sino que lo refina. Y cada avance nos recuerda algo esencial.
nuestra comprensión del todo sigue siendo incompleta, pero lejos de ser frustrante, esto es profundamente significativo, porque significa que todavía estamos en el proceso de descubrir. Todavía estamos en el momento donde la humanidad está aprendiendo a leer el lenguaje del cosmos. Así que cuando alguien pregunta si la física puede explicar el origen del universo sin necesidad de Dios, la respuesta honesta no es un sí o un no simple. La respuesta es que la física ha logrado algo extraordinario. Ha mostrado que el universo es mucho más autosuficiente, mucho más matemático y mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. Pero la pregunta más profunda, esa sigue abierta. Y quizás siempre lo esté. Porque al final, la verdadera maravilla no es solo entender de dónde viene el universo, sino darnos cuenta de que somos parte de él, intentando entenderse a sí mismo. Y si este viaje por los orígenes del cosmos te ha hecho pensar, cuestionar o simplemente mirar el universo de otra manera, entonces este es solo el comienzo. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en los próximos videos, donde seguiremos explorando los misterios más profundos del espacio, el tiempo y la existencia misma.